Una tarde fatídica, Sofía encontró a Alejandro, el temido empresario, inconsciente en una acera, su cuerpo inerte bajo la llovizna implacable que bañaba las calles de la caótica Ciudad de México. El asfalto resbaladizo reflejaba las luces titilantes de los coches, pero nadie se detenía. La prisa urbana devoraba la compasión. Su corazón se encogió al verlo. Un hombre joven, de traje caro y rostro pálido, yaciendo indefenso, ajeno al lujo que solía rodearlo. Sofía, con sus propias ropas empapadas, y su alma curtida por la lucha diaria en los barrios humildes, no dudó ni un instante. El instinto de salvar una vida era más fuerte que cualquier temor o prejuicio. Desesperada, Sofía se arrodilló junto a él, palpando su pulso débil, sintiendo la urgencia gélida del momento. La lluvia le pegaba en la cara, confundiéndose con las lágrimas de impotencia que amenazaban con aflorar. Con una fuerza insospechada para su frágil complexión, fruto de años de trabajos extenuantes, logró levantar el cuerpo inerte de Alejandro, cargándolo con dificultad en sus brazos. Su respiración se volvió agitada. Cada paso era una batalla contra el peso, el agua y la indiferencia de un mundo que parecía acostumbrado a la tragedia. Pero no, ella no permitiría que un alma se perdiera bajo su mirada. El hospital más cercano parecía una ilusión lejana en medio de la vorágine de coches y el estruendo de la ciudad. Con cada zancada, Sofía sentía cómo sus músculos se tensaban hasta el límite, pero la adrenalina y la pura voluntad la impulsaban a seguir adelante. La imagen de Alejandro, tan vulnerable en sus brazos, desdibujaba la silueta del magnate poderoso que todos conocían. Ahora era solo un ser humano necesitado de ayuda. Su propia vida, marcada por la constante amenaza de la pérdida y la pobreza, le había enseñado el verdadero valor de cada aliento, y no podía permitirse fallar en ese momento crucial. Al fin, entre jadeos y el dolor punzante en su espalda, Sofía irrumpió en la sala de urgencias. El contraste entre su aspecto humilde, empapado y exhausto, y la figura impecable que llevaba en brazos, generó un revuelo instantáneo. Médicos y enfermeras se agolparon alrededor, asombrados por la escena. Las miradas escépticas se cruzaron, juzgando su presencia, su ropa modesta, su cabello pegado a la frente. Pero en sus ojos solo había una preocupación genuina, una desesperación sincera por la vida que había logrado llevar hasta allí. «Ayúdenlo, por favor». «Se está muriendo», exclamó Sofía con la voz quebrada por el cansancio y la angustia, mientras los enfermeros la miraban con una mezcla de sorpresa y escepticismo ante la escena tan inusual. La rapidez de los médicos fue admirable. El equipo de emergencias actuó con precisión, moviendo a Alejandro a una camilla y desapareciendo por los pasillos blancos. Sofía se quedó sola en la sala de espera. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo físico y la tensión acumulada, mientras el eco de sus propios latidos resonaba en sus oídos. La espera se hizo eterna. Sentada en una silla fría y de plástico, Sofía observaba el ajetreo del hospital, ajena a su propio cansancio. Sus pensamientos volaban. Había salvado una vida que, por lo que podía intuir de su vestimenta, pertenecía a alguien de un mundo muy distinto al suyo. ¿Qué importaban las riquezas o la posición social cuando la vida se escapaba entre los dedos? Para Sofía, cada ser humano tenía un valor incalculable, y su acto de bondad no distinguía entre los que tenían mucho y los que apenas poseían nada. «Hiciste lo correcto, muchacha. Salvaste una vida», le dijo una enfermera mayor con una mirada de genuina gratitud, ofreciéndole un vaso de agua y un consuelo inesperado en medio de la tensión. Ese pequeño gesto significó más para Sofía que 1000 palabras. La mujer, de rostro amable y manos callosas, le recordó que aún existía la humanidad en un mundo tan a menudo frío. Sofía asintió, su voz aún ronca por el esfuerzo, sintiendo un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad que la rodeaba, una confirmación de que su instinto no la había engañado. En ese instante, la tranquilidad precaria de la sala de espera se rompió con la llegada de una comitiva. Una mujer elegante, de unos 50 años, irrumpió con un séquito de guardaespaldas y un abogado, sus gestos autoritarios y su mirada glacial. Era Elena Ferrer,
la tía de Alejandro y figura clave en su imperio. El lujo de su abrigo de piel y sus joyas contrastaba brutalmente con el ambiente sobrio y la sencillez de Sofía, quien al verla, sintió un escalofrío que no provenía del frío exterior. ¿Quién es esta mujer?, preguntó Elena con desdén, su voz fría como el mármol, escudriñando a Sofía de arriba abajo, sin ocultar su juicio sobre su humilde apariencia. Sofía sintió el pinchazo de la humillación, un dolor conocido pero nunca menos punzante. La presencia de Elena lo inundaba todo, una oleada de poder que parecía absorber el aire y dejar a todos en un silencio incómodo. Sofía se levantó, manteniendo su postura, su dignidad intacta a pesar de la humillación que se cernía sobre ella. Elena se acercó a Sofía, su mirada evaluadora, llena de una desconfianza palpable. «Supongo que usted es la salvadora de mi sobrino», espetó con sarcasmo, haciendo un gesto con la mano que denotaba aburrimiento y superioridad. «Seguro que no ha sido por caridad, ¿verdad? Me huelo el oportunismo a kilómetros, sobre todo cuando los menos afortunados intentan acercarse a la fortuna de mi familia». Sofía sintió la sangre hervir en sus venas. La acusación era una bofetada directa a su honestidad. «Salvé a un hombre que estaba tirado en la calle, no busqué nada más», respondió Sofía con firmeza, aunque su corazón latía con rabia ante la injusticia de la acusación. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una honestidad inquebrantable, desafiando la mirada helada de Elena. La dignidad de Sofía era su única posesión, y no permitiría que nadie la pisoteara, por muy poderosa que se creyera. Su voz, aunque suave, resonó con una convicción que sorprendió a los presentes, incluido el abogado de Elena. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Antes de que Elena pudiera responder, uno de los guardaespaldas de imponente figura se interpuso entre ambas mujeres, siguiendo las órdenes tácitas de la tía. El hombre, con un rostro impenetrable, lanzó una mirada a Sofía que no admitía réplicas. Era evidente que su presencia allí, en el mismo espacio que los poderosos Ferrer, era considerada una afrenta. La atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión que Sofía nunca había experimentado, y se dio cuenta de que su acto de bondad la había llevado a un terreno peligroso. «No la necesitamos aquí. Su presencia es indeseable, Fiala», espetó el guardia con una voz metálica y autoritaria, empujando suavemente a Sofía hacia la salida con una insolencia calculada, como si su propia existencia fuera una ofensa al decoro de los Ferrer. La humillación se consumaba en público, ante las miradas curiosas de otros pacientes y el personal. Sofía sintió un nudo en la garganta, la intara insos. Justicia era tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo podían tratarla así después de haber salvado una vida? Sofía se negó a ser tratada de esa manera. A pesar de su voz temblorosa, sus ojos se mantuvieron firmes, fijos en Elena. «No hice nada malo, solo ayudé». «Usted no tiene derecho a juzgarme ni a echarme de aquí», dijo, su dignidad resonando en cada palabra, en un último intento por defender su verdad. Pero la fría indiferencia de Elena y la fuerza bruta de los guardaespaldas fueron barreras infranqueables. El contraste entre su pureza de intención y la malicia del entorno era desolador, una cruel lección de la vida. Elena, con una sonrisa fría y victoriosa que no alcanzó sus ojos, observó cómo Sofía era escoltada hacia la puerta. «Alejandro tiene asuntos mucho más importantes que una aventura de caridad, y no necesitamos distracciones de este tipo», murmuró Elena a su abogado, un comentario que Sofía alcanzó a escuchar, aunque no comprendiera la profundidad de la amenaza implícita en esas palabras. Aquella frase se grabó en su memoria, un eco sombrío que resonaría en su futuro, una señal de que algo oscuro se estaba gestando. El abogado asintió, con una carpeta de cuero en mano, haciendo un gesto discreto a Elena. Ella le susurró algo sobre complicaciones del testamento, y una cláusula que debe ser manejada con extrema discreción, mientras sus ojos se clavaban en la figura de Sofía, que se alejaba, cada vez más pequeña, por el pasillo. La tía de Alejandro no solo buscaba el control de la situación actual, sino que planeaba un ataque mucho más elaborado, uno que involucraba el legado del magnate y la desacreditación pública de Sofía.
Sofía salió del hospital, las luces brillantes ahora se sentían frías y ajenas, una burla a la calidez de su acto. La Ciudad de México, que antes era vibrante y llena de vida, ahora parecía hostil, un laberinto de cemento y soledad. El peso de la injusticia se posó sobre sus hombros, más pesado que el cuerpo de Alejandro que había cargado minutos antes. Sus lágrimas, que había contenido con valentía, finalmente rodaron por sus mejillas, mezclándose con la persistente llovizna. No había gratitud, solo desprecio y desconfianza. Pensé que había hecho lo correcto, que había salvado una vida sin pedir nada a cambio. Pero en el mundo de ellos, la bondad se paga con desprecio y la gratitud se convierte en sospecha, se dijo a sí misma, con la voz ahogada por la emoción, mientras caminaba sin rumbo por las aceras mojadas. ¿Podría el destino ser tan cruel como para que su acto de heroísmo se volviera contra ella, arrastrándola a un conflicto que jamás imaginó? Un enfrentamiento contra una fuerza tan poderosa como la familia Ferrer. El frío de la noche calaba en sus huesos, pero el frío del desprecio fue aún más cortante, una herida en su alma generosa. Sofía se preguntó qué le depararía el mañana, sabiendo que su vida, ya de por sí difícil y marcada por la precariedad, acababa de enredarse con la de un hombre poderoso y una familia peligrosa. Aquel acto de compasión la había arrastrado a un juego de intrigas donde su honestidad sería puesta a prueba de la forma más brutal, y su inocencia se enfrentaría a la perversa manipulación. Caminó por las calles, las luces de los coches dibujando estelas de neón sobre el asfalto mojado, mientras una punzada de preocupación se anidaba en su pecho, una premonición oscura que le helaba la sangre. Lo que no sabía es que esa noche, lejos de ser el fin de una fatídica coincidencia, era solo el comienzo de una tormenta que amenazaba con arrastrarla a un abismo de intrigas, mentiras y una verdad oculta que cambiaría el destino de todos para siempre. Su vida de repente se había convertido en un campo de batalla. Sofía regresó a su humilde barrio, con el alma dolida y el cuerpo agotado, pero la mirada de desprecio de Elena Ferrer se había grabado a fuego en su memoria, un eco amargo de la injusticia que acababa de sufrir. Las calles que antes transitaba con cierta ligereza, ahora parecían más pesadas, como si el asfalto mismo cargara el peso de su humillación. La noticia de que había salvado a un gran señor de Polanco se esparció como pólvora entre sus vecinos, mezclando la admiración con la envidia y la incredulidad, pues ¿quién, en su sano juicio, ayudaría a un magnate sin buscar nada a cambio? Su vida, ya precaria, se había vuelto aún más vulnerable, expuesta a los chismorreos y las miradas curiosas. Cada paso que daba, la llevaba más profundo en un laberinto de incertidumbre, donde la bondad parecía ser el mayor de los pecados y la inocencia, una debilidad imperdonable en el despiadado tablero de los poderosos. Mientras tanto, en la opulenta habitación privada de un hospital de élite, Alejandro Ferrer abría los ojos a una realidad confusa, su mente un torbellino de niebla y recuerdos fragmentados. Los médicos y enfermeras, impecablemente vestidos y con sonrisas estudiadas, lo atendían con una diligencia que rozaba la reverencia, recordándole su estatus, su poder, su importancia en ese mundo de cristal y mármol. «Ha tenido mucha suerte, señor Ferrer», le dijo el doctor. Una joven lo trajo a tiempo, su estado era crítico. La imagen de una mujer, borrosa y empapada, luchando bajo la lluvia para arrastrarlo, se coló en su memoria, una figura de luz en la oscuridad del desvanecimiento. ¿Quién era esa mujer de manos callosas y mirada firme? ¿Por qué arriesguó con acento agudo tanto por él, un desconocido? Esas preguntas se anidaban en su mente, la semilla de una curiosidad que pronto se transformaría en una búsqueda incesante de la verdad. Elena, por su parte, se movía como una araña tejiendo su red en las sombras del poder. Su preocupación por Alejandro era una fachada, una máscara cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderas intenciones, el control absoluto del imperio Ferrer. Se reunió con sus abogados, hombres de trajes caros y conciencias flexibles, en la sala de juntas de su corporación, un espacio donde el silencio era tan imponente como las vistas a la ciudad. «Necesitamos desacreditar a esa mujer», instruyó con voz gélida, golpeando la mesa de caoba con un puño cubierto de joyas, «y asegurar la sucesión de Alejandro, si llegara a faltar».
Esa cláusula del testamento es un problema. Pero podemos usarla a nuestro favor, presentándola como una amenaza. Los abogados asintieron, sus mentes ya maquinando cómo convertir la bondad de Sofía en un arma letal contra ella misma. Cómo distorsionar la realidad para servir a los intereses de la ambición. Esa cláusula oculta en el testamento de Alejandro, continuó Elena, es una bomba de tiempo que podría arruinarlo todo. Debemos anularla, o al menos neutralizarla. Y para eso, la reputación de esa mujer, Sofía, debe ser destrozada. Necesitamos que parezca una interesada, una manipuladora, una cazafortunas, la encarnación misma de la avaricia. Sus ojos brillaron con una malicia contenida, calculando cada paso, anticipando cada reacción. La cláusula, un legado de un pasado que nadie conocía, ponía en riesgo sus planes, y Sofía, la humilde mujer que había salvado a Alejandro, se había convertido sin saberlo, en la pieza clave de un tablero de ajedrez, donde las vidas eran peones sacrificables. Su astucia no conocía límites, y estaba dispuesta a emplear todos los recursos a su disposición para consolidar su poder, sin importar las consecuencias. Los periódicos y las redes sociales pronto se llenaron de noticias sensacionalistas, orquestadas por la implacable Elena. La humilde, salvadora, del magnate Ferrer, un acto de bondad o pura ambición. Titulaban los tabloides, mostrando fotos de Sofía, sacadas de contexto, junto a imágenes de la mansión de Alejandro, creando una narrativa falsa y tendenciosa. Sofía, que apenas tenía acceso a Internet, se enteró de la difamación por los comentarios hirientes de sus vecinos, las miradas de sospecha que la seguían en el mercado, el eco de las palabras venenosas que la señalaban con el dedo. Dicen que lo hizo por interés, que quiere robarle la fortuna, le murmuró una tendera, con una mezcla de lástima y juicio en sus ojos, mientras Sofía recogía su modesta compra. El veneno de la mentira se esparcía, contaminando su reputación, asfixiando su verdad. ¿Cómo pueden decir estas cosas de mí?, se lamentaba Sofía en la soledad de su pequeño cuarto, con el periódico arrugado en sus manos temblorosas, su imagen distorsionada y vilipendiada en la portada. Yo solo quise ayudar, solo eso. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de impotencia y frustración. La presión era inmensa, una losa que amenazaba con aplastarla, con borrar su esencia, con hacerla dudar de su propia bondad. Recordó la voz gélida de Elena, la sonrisa de desprecio del abogado, el empujón del guardia. Todo se conectaba, una cruel sinfonía de maldad que ella, una mujer sencilla, no sabía cómo enfrentar. La ciudad que siempre le había parecido un desafío, ahora se había convertido en un enemigo invisible, un monstruo de 1000 cabezas que se alimentaba de su dolor y su reputación. Mientras tanto, Alejandro, aún convaleciente, insistía en saber más sobre la mujer que lo había rescatado. Las enfermeras, bajo estricta orden de Elena, le daban versiones vagas y contradictorias, minimizando el heroísmo de Sofía, insinuando que quizás había sido una coincidencia, una casualidad sin importancia. No es relevante, señor Ferrer, le decía una de ellas. Lo importante es que usted está bien. Su tía se está encargando de todo. Pero Alejandro no era fácil de engañar. El instinto empresarial que lo había llevado a la cima le decía que algo no encajaba, que había piezas faltantes en el rompecabezas. La imagen de la mujer bajo la lluvia regresaba a él en sueños y vigilia, un fantasma persistente que demandaba respuestas, una verdad que estaba siendo deliberadamente ocultada, una mentira que se tejía a su alrededor. Quiero hablar con ella. Quiero agradecerle en persona, ordenó Alejandro con una voz que, aunque débil por la enfermedad, aún conservaba el eco de su autoridad habitual. Ella salvó mi vida. Es lo mínimo que puedo hacer. Pero sus solicitudes chocaban contra un muro de silencio y excusas. Un muro construido por la tía Elena con la ayuda del personal del hospital, comprado con generosas donaciones para la institución. La red de control de Elena era extensa, y cada intento de Alejandro por llegar a la verdad era interceptado, desviado, ocultado. La tía había pronosticado que Alejandro, una vez recuperado, buscaría a su salvadora, y había puesto en marcha un plan de contingencia para mantenerlos separados,
para que la verdad no pudiera florecer entre ellos, para que el amor no tuviera oportunidad de nacer. Los días se arrastraban, Sofía lidiaba con el estigma, y Alejandro con la impaciencia, sintiendo que un hilo invisible los unía, pero una fuerza poderosa los mantenía alejados. La prensa, alimentada por Elena, intensificaba su campaña de desprestigio, pintando a Sofía como una villana, una mujer sin escrúpulos que había visto en el accidente de Alejandro una oportunidad de oro. «Es una desvergonzada, una vividora», gritaba un titular, mientras otro se atrevía a insinuar que Sofía había provocado el accidente para luego rescatar al magnate, y así exigir una recompensa. La vida de Sofía se había convertido en un infierno mediático, una tortura silenciosa que la consumía por dentro, mientras sus vecinos, influenciados por las noticias, la evitaban o la miraban con recelo, sembrando la soledad en su alma. Un día, un sobre misterioso llegó a la humilde vivienda de Sofía. No tenía remitente, pero dentro encontró una citación judicial y una carta breve. La carta, escrita a máquina y anónima, decía: «Cuidado, Elena Ferrer moverá cielo y tierra para desacreditarte. Hay una cláusula en el testamento de Alejandro que ella teme. No confíes en nadie». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la premonición de que algo oscuro estaba sucediendo se confirmaba. ¿Qué cláusula? ¿Por qué la temía Elena? Era la primera pista real de la verdad oculta, una verdad compleja que, sin saberlo, la envolvía cada vez más en una madeja de intereses y secretos. La carta, aunque intimidante, también encendió una pequeña chispa de esperanza. La idea de que quizás no estaba sola en esta batalla desigual contra los poderosos Ferrer. La citación judicial era una demanda por difamación e intento de extorsión, presentada por los abogados de Alejandro Ferrer, a instancias de Elena. Pretenden que les pague una indemnización por el daño a la imagen del señor Ferrer, explicó Sofía a su vecina, doña Marta, una anciana sabia y bondadosa, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de frustración. «Pero si yo le salvé la vida», doña Marta la abrazó, ofreciéndole el consuelo que tanto necesitaba. «Hija, cuando uno se mete con gente de dinero, siempre buscan la forma de doblegarte. No te dejes. Tu dignidad vale más que todo su oro». Las palabras de doña Marta fueron un bálsamo para su alma herida. Un recordatorio de que su valor no residía en la fortuna, sino en su integridad y en su corazón puro. Mientras Sofía se preparaba para enfrentar la batalla legal, Alejandro, finalmente fuera del hospital, pero aún débil, regresó a su mansión en Polanco, un lugar que de repente le parecía vacío y frío, carente del calor humano que había sentido en los brazos de su salvadora. Elena lo recibió con una sonrisa forzada, llena de preocupación fingida. «Qué bueno que estás bien, querido sobrino», dijo acariciándole el brazo con una mano enguantada en joyas. «Todo ha sido muy estresante. He tenido que tomar algunas decisiones difíciles para proteger tu imagen y tu patrimonio». Alejandro sintió un escalofrío. Conocía a Elena. Su preocupación siempre venía acompañada de un precio, de una agenda oculta que él no podía aún descifrar, pero que presentía, con la certeza de su instinto, que era peligrosa, que era una amenaza latente para él y para su legado. «¿Qué decisiones, tía?», preguntó Alejandro, su voz aún un poco rasposa pero con una firmeza creciente. «Y por favor dime algo sobre la mujer que me ayudó. Su nombre, quiero saber quién es». Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ay, Alejandro, una mujer oportunista sin duda, quiere sacar provecho de tu buena fortuna. Mis abogados ya están lidiando con ella. No te preocupes por gente de esa calaña, tú necesitas concentrarte en recuperarte y en los negocios». La respuesta de Elena fue evasiva, rápida, intentando cerrar el tema, pero solo sirvió para avivar las sospechas de Alejandro. La frialdad de su tía, su desdén por la gente de esa calaña, era un claro indicio de que algo estaba mal, de que la verdad se ocultaba tras un velo de mentiras. Alejandro, sin embargo, no se dio por vencido. Comenzó a investigar por su cuenta, discretamente, usando sus contactos de confianza fuera del círculo de Elena. Quería saber la verdad, quería encontrar a esa mujer. La imagen de ella tan valiente, tan sacrificada, lo perseguía. «No puedo creer que alguien me salve la vida»,
Y yo no pueda ni siquiera agradecerle, pensó. En una punzada de frustración. Sus propios guardias y asistentes estaban bajo la influencia de Elena, pero sabía que siempre había otros ojos, otros oídos, menos leales a la tía. El deseo de conocer a Sofía, de verla de nuevo, crecía en su interior. Un sentimiento inesperado que lo impulsaba a desafiar el cerco de mentiras que Elena había levantado a su alrededor. Elena intensificó su ataque. Su abogado, el astuto Ricardo Bermúdez, se reunió con Sofía en un café discreto del centro. Una negociación que resultó ser una humillación íntima, una emboscada verbal. Ricardo, con una sonrisa condescendiente, le ofreció una pequeña suma de dinero a cambio de que firmara un documento donde renunciaba a cualquier reclamo futuro, y admitía haber intentado extorsionar a Alejandro. Señorita, no se haga la heroína, sabemos que esto es un montaje, firme esto, y olvídese del problema. De lo contrario, la demanda será mucho peor. Su reputación, ya dañada, no soportaría un juicio. La indiferencia en sus ojos, la crueldad apenas velada en su voz, hirió a Sofía más que cualquier golpe físico. No voy a firmar nada. No he hecho nada malo, respondió Sofía, su voz temblorosa, pero su mirada firme, desafiando la autoridad del abogado. No aceptaré dinero por algo que hice de corazón. No soy una extorsionadora. Ricardo rió entre dientes, un sonido seco y despectivo. Ingenua. Cree que con bondad se gana en este mundo. Su corazón le costará muy caro, señorita. Mucho más de lo que está dispuesta a perder. Su amenaza flotó en el aire, fría y calculada, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Sofía sintió la humillación quemarle la cara, la impotencia de estar frente a un sistema que parecía diseñado para aplastar a los débiles. Pero no se doblegaría. Su dignidad, su única posesión, no estaba en venta. Los días siguientes, la campaña de desprestigio se recrudeció. Elena usó su influencia en los medios para que se publicaran artículos que la presentaban como una manipuladora, una mujer sin principios, un parásito social que buscaba suplantar a la familia legítima. La imagen de Sofía fue destrozada públicamente, caricaturizada como la villana de un cuento de hadas oscuro, donde el magnate era la víctima de su astucia. Cada mañana, un nuevo titular sembraba la duda. Cada programa de chismes la señalaba con el dedo, cada comentario en redes sociales la hundía un poco más en el pozo de la desesperación, la sumergía en un mar de odio infundado. La vida de Sofía, que antes era anónima, ahora estaba bajo un microscopio, distorsionada por las lentes de la malicia y la avaricia de Elena. Alejandro, por su parte, seguía sin éxito en su búsqueda. Elena había bloqueado todas las vías. No hay nadie con ese nombre en los registros del hospital que haya ingresado contigo, querido. Le mintió descaradamente. Probablemente la enfermera se equivocó con el nombre, o fue una turista que ya se fue. Pero Alejandro notó una inconsistencia en sus palabras, una pausa demasiado larga, un gesto nervioso. Su tía, la siempre impecable y fría Elena, mostraba una fisura en su armadura, una señal de que algo ocultaba, que el nombre de esa mujer, esa salvadora, era un secreto que debía proteger a toda costa. El deseo de Alejandro de encontrarla se convirtió en una obsesión, un fuego que ardía en su interior, impulsándolo a ir más allá, a desafiar las mentiras. Un viejo empleado de la corporación Ferrer, un hombre discreto y leal a la memoria del padre de Alejandro, se acercó a él con cautela. «Señor Alejandro», le dijo con voz baja, casi un susurro, mientras se encontraban en el solitario jardín de la mansión, «su tía ha estado haciendo movimientos extraños. Preguntando mucho sobre el testamento de su padre, y sobre cierta cláusula que lo vincula a usted con una condición especial, y ha estado muy interesada en el hospital». Alejandro sintió un escalofrío. El testamento de su padre, un hombre que siempre había sido justo y previsor, contenía una verdad oculta que podría cambiarlo todo, una verdad que Elena estaba desesperada por controlar. La madeja comenzaba a desenredarse. «¿Qué clase de condición?», preguntó Alejandro, su mente ya trabajando a toda máquina, conectando los puntos, sintiendo la telaraña de mentiras que se cerraba a su alrededor. El empleado dudó, luego, con un suspiro, reveló una verdad a medias.
el testamento estable. Sé que si le pasara algo, el control total de la empresa pasaría a una fundación caritativa, a menos que usted estuviera casado o tuviera un heredero legítimo. Y hay una cláusula adicional que vincula esto a un acto de bondad, a una persona que demuestre compasión. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. Una fundación caritativa, un acto de bondad, podría estar relacionado con la mujer que lo había salvado. La verdad, aunque incompleta, era un primer rayo de luz en la oscuridad. La revelación sobre el testamento de su padre fue un golpe para Alejandro, pero también una epifanía. Con razón Elena está tan obsesionada con esa mujer y con mi estado civil, exclamó, golpeando el brazo de su sillón con frustración. La cláusula era la verdad oculta que su tía intentaba manipular. Si él no se casaba o tenía un heredero, o si su acto de bondad era desacreditado, el control de la empresa pasaría a una fundación, fuera del alcance de Elena. De repente, la campaña de desprestigio contra Sofía cobraba un sentido oscuro y perverso. Su tía no solo quería deshacerse de una oportunista, sino que estaba eliminando una posible pieza clave en el rompecabezas de su propio poder, alguien que, por pura coincidencia, podría cumplir con esa condición especial que su padre había ideado. Esa misma semana, se anunció una rueda de prensa de la Corporación Ferrer, convocada por Elena para aclarar los rumores sobre la salud de Alejandro y el futuro de la empresa. Sofía recibió otra citación, esta vez para presentarse como testigo en esa misma rueda de prensa, un movimiento claramente orquestado para humillarla públicamente. Ella quiere que me exponga, que parezca una intrusa, que el mundo me juzgue, pensó Sofía, el miedo enredándose con la rabia. Pero no le daré ese gusto. Diré mi verdad, aunque nadie quiera escucharla. Su decisión, aunque arriesgada, era un acto de valentía, la última resistencia de una mujer acorralada contra el poder y la mentira, la última defensa de su reputación inmaculada. El día de la rueda de prensa llegó, un evento deslumbrante en uno de los salones más lujosos de Polanco. Periodistas de todo el país se agolpaban. Las cámaras parpadeaban sin cesar. Elena, vestida con un traje de diseñador y una sonrisa fría, se pavoneaba ante los reporteros, flanqueada por su abogado y un Alejandro aún pálido, pero con una mirada penetrante, observando cada movimiento. Sofía, de pie en un rincón apartado, con su ropa modesta y su corazón latiendo a 1000 por hora, se sentía como un animal enjaulado, expuesta a la luz cruda de los focos, a la mirada incisiva de la prensa, a la malicia de Elena. El aire se cargaba de tensión, un presagio de la tormenta que se desataría. Era el escenario perfecto para la humillación pública que Elena había planeado meticulosamente, el momento para destrozar su credibilidad. Elena inició la conferencia con un discurso cuidadosamente preparado, elogiando la recuperación de Alejandro y la gran labor de la empresa. Luego, con un cambio abrupto en su tono, se refirió al incidente. Lamentablemente, dijo con un suspiro teatral, ciertas personas han intentado sacar provecho de la vulnerabilidad de mi sobrino. Hablamos de extorsión, de difamación, de intentos descarados de manipular la situación para obtener beneficios económicos. Sus ojos se fijaron en Sofía, una mirada cargada de veneno que la atravesó como un cuchillo, señalándola sin piedad ante todos los presentes, ante el mundo entero que la juzgaría. La maquinaria de la mentira se ponía en marcha. Su objetivo, aniquilar la reputación de Sofía, borrar su acto de heroísmo, convertirla en una villana de la noche a la mañana. Ricardo Bermúdez, el abogado, tomó la palabra, proyectando en una gran pantalla fotografías manipuladas de Sofía, junto a informes falsos sobre su situación económica, presentándola como una oportunista desesperada. Tenemos pruebas irrefutables, afirmó con voz autoritaria, de que la señorita Sofía intentó coaccionar a la familia Ferrer para obtener una cuantiosa suma de dinero, aprovechándose del delicado estado de salud de nuestro cliente. Las cámaras apuntaron a Sofía, los flashes cegándola, las preguntas de los reporteros bombardeándola, acusaciones que se mezclaban con las risas y los murmullos de la incredulidad, el circo mediático en su máxima expresión. Sofía sintió la humillación pública clavarse en su alma, un dolor agudo que la ahogaba,
que la hacía querer desaparecer, que la hacía dudar de su propia fortaleza, de su propia cordura. ¿Es cierto que pidió dinero a cambio de su silencio, señorita?, gritó un reportero, su voz estridente resonando en la sala. ¿Es usted una cazafortunas como alegan los abogados de los Ferrer? Sofía sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, la indignación encendiendo un fuego en su interior. «No es cierto», exclamó, su voz temblorosa pero firme, intentando superar el murmullo ensordecedor de la multitud. «Yo no pedí nada. Salvé una vida, y la tía de Alejandro está mintiendo para desacreditarme y quitarle lo que por derecho le corresponde». Sus palabras, aunque valientes, se perdieron en el caos, silenciadas por la marea de acusaciones y la risa despectiva de Elena, que observaba la escena con una satisfacción cruel, saboreando cada momento de su triunfo efímero. Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observaba a Sofía. Su expresión, antes gélida, mostraba una mezcla de sorpresa y algo parecido a la admiración, al ver la valentía con la que Sofía enfrentaba el ataque. Las acusaciones de su tía y el abogado contrastaban brutalmente con la desesperación sincera de Sofía, con la pureza de sus ojos, que no mentían. La chispa de duda que ya habitaba en su corazón se encendió en una llama de convicción. Ella no está mintiendo, pensó. Elena miente, ¿pero por qué? La verdad oculta del testamento y la cláusula especial resonaron en su mente, la pieza que faltaba en el rompecabezas, la razón detrás de tanta crueldad, de tanta malicia. El juego de Elena estaba a punto de ser descubierto, desenmascarado por la perspicacia de Alejandro. De repente, en medio del alboroto, Alejandro se puso de pie. «¡Basta!», gritó. Su voz, aunque todavía un poco débil, impuso silencio en la sala. Las cámaras se giraron hacia él, los reporteros expectantes. Elena lo miró con furia contenida, temiendo lo que pudiera decir. «Mi tía ha dicho muchas cosas», continuó Alejandro, «y entiendo que mi estado de salud pudo haberla preocupado. Pero hay una verdad que debe ser dicha». Un escalofrío recorrió la sala. Sofía lo miró, su corazón latiendo con una nueva esperanza, una pregunta muda en sus ojos. Alejandro la defendería. El giro inesperado, el desafío público de Alejandro a Elena, prometía un cambio radical en la narrativa, una confrontación directa que nadie había anticipado, y que cambiaría el rumbo de los acontecimientos para siempre. «Yo no he acusado a la señorita Sofía de nada», declaró Alejandro, su mirada fija en Elena, «y no he dado permiso para que mis abogados actúen en mi nombre en este asunto de la demanda. Mi tía ha excedido sus funciones, y está claro que ha manipulado la información para sus propios fines». La confesión de Alejandro dejó a todos boquiabiertos. Elena palideció, su sonrisa se desvaneció, su imagen impecable se resquebrajó ante los ojos de la prensa. Sofía sintió un alivio inmenso, una ola de gratitud hacia Alejandro que la inundó por completo. La verdad comenzaba a abrirse paso, a pesar de los esfuerzos de Elena por sepultarla bajo una montaña de mentiras y engaños. Este era el primer gran golpe contra el reinado de terror mediático de la tía. «Esta mujer me salvó la vida sin pedir nada a cambio», continuó Alejandro señalando a Sofía, «y no puedo permitir que su nobleza sea pisoteada por la avaricia y la manipulación. No sé qué intenciones tiene mi tía, pero sé que Sofía es inocente». Los flashes volvieron a dispararse, pero esta vez con una intención diferente. El caos se tornó en asombro. Elena intentó interrumpirlo, pero Alejandro no se lo permitió. La confrontación era abierta, directa, brutal. El público, al principio escéptico, ahora observaba la escena con una mezcla de sorpresa y fascinación. La historia había dado un giro inesperado, y la verdad, largamente reprimida, comenzaba a salir a la luz, a brillar con una fuerza inquebrantable, exponiendo la bajeza de las acciones de Elena. Pero la astucia de Elena no tenía límites. Con una rapidez asombrosa, se recuperó. «Mi querido Sobri, no aún está débil», dijo, forzando una sonrisa, «y bajo el efecto de medicamentos. Es comprensible que su juicio no sea el más claro. Sus palabras son solo el reflejo de una mente aún confusa». Luego, dirigiéndose a los reporteros con una voz firme, «No dejen que esta situación les desvíe del verdadero problema.
Hay una cláusula en el testamento de su padre que pone en riesgo el futuro de la corporación si no se maneja con la máxima discreción. Y esta mujer, esta Salvadora, podría ser una amenaza para la estabilidad del Imperio Ferrer, queriendo influenciar a un hombre vulnerable. La tensión se disparó de nuevo. Sofía sintió un escalofrío. La cláusula, la verdad oculta, había salido a la luz, aunque de forma distorsionada. Alejandro intentó refutarla, pero el abogado de Elena, rápido como un rayo, lo interrumpió, exhibiendo documentos legales y citando artículos del testamento que insinuaban una condición compleja para la sucesión. La prensa, ávida de escándalo, empezó a murmurar. «La tía tiene razón», dijo un periodista. «Parece que hay algo más en juego aquí». Sofía se sintió nuevamente acorralada. La balanza de la opinión pública se inclinaba en su contra. La verdad, aunque había asomado la cabeza, fue rápidamente opacada por la habilidad de Elena para manipular la situación, para sembrar la duda y el miedo, para desviar la atención de la buena voluntad de Alejandro y de la injusticia que ella misma estaba perpetrando, una y otra vez. La rueda de prensa terminó en un caos de preguntas y especulaciones. Alejandro, furioso y frustrado, fue llevado de vuelta a la mansión, mientras Elena, con una sonrisa de victoria, se encargaba de asegurarse de que los medios publicaran su versión de los hechos. Un hombre confundido, una mujer ambiciosa, una tía preocupada. Esa era la narrativa que ella quería imponer. Sofía, con el corazón roto, sintió el peso de la soledad. Aunque Alejandro había intentado defenderla, el poder de Elena era inmenso, y la verdad parecía impotente ante la mentira bien orquestada. «No sé si podré seguir luchando», pensó, «es demasiado grande para mí». La ciudad, una vez más, parecía devorarla, sus sueños de justicia aplastados por la maquinaria de los poderosos. En los días siguientes, el bombardeo mediático contra Sofía se intensificó aún más. Elena movió sus hilos para que los programas de televisión la atacaran sin piedad, invitando a expertos que analizaban su comportamiento sospechoso y su «oia». BVI, a intención de casarse con la fortuna Ferrer. Sofía se convirtió en el hazmerreír público, objeto de memes y burlas. Su imagen distorsionada en cada esquina digital y en cada periódico impreso. Niños en su barrio, influenciados por lo que veían en la televisión, la señalaban y se reían cuando pasaba. «¡Ahí va la cazafortunas!», gritaban, hiriendo su alma, robándole la paz, la tranquilidad. Las puertas de algunos trabajos se cerraron para ella, su reputación completamente arruinada. Alejandro, a pesar de estar bajo la constante vigilancia de Elena y sus hombres, no se daba por vencido. Cada noche, usaba un teléfono móvil oculto para contactar a su antiguo chofer, un hombre leal llamado Luis, a quien Elena había despedido. «Necesito que encuentres a Sofía», le dijo en susurros. «Necesito pruebas. Algo que demuestre la verdad de esa noche y la inocencia de ella. Y necesito saber más sobre la cláusula del testamento de mi padre, la que mi tía mencionó. Sé que hay algo grande detrás de todo esto, algo que ella oculta». Luis, a pesar del riesgo, aceptó, movido por la lealtad y el deseo de ver justicia. La búsqueda de la verdad se había convertido en una misión clandestina, un peligroso juego de espías entre las sombras de Polanco y los callejones humildes. Mientras Luis iniciaba su investigación, Sofía se sentía cada vez más arrinconada. La demanda de los Ferrer la tenía contra las cuerdas, sus pocos ahorros se esfumaban en gastos legales para un abogado de oficio que apenas podía ofrecerle una mínima defensa. «No puedo competir con el dinero de esa gente», le dijo el abogado, un hombre joven y desanimado, «ellos tienen a los mejores. Mi consejo es que intente llegar a un acuerdo, acepte una pequeña suma y deje esto atrás». Pero Sofía se negaba. «No puedo. Mi conciencia no me lo permitiría. Tengo que luchar por mi nombre, por mi dignidad». La soledad era su única compañera, pero su espíritu indomable se negaba a rendirse, a dejar que la injusticia la consumiera por completo. Un día, Sofía recibió un mensaje anónimo, una nueva pista. «Busca al enfermero de turno la noche del accidente, un hombre llamado Miguel. Él vio algo importante». La esperanza, que Sofía creía perdida, se encendió de nuevo. ¿Un enfermero?
¿Podría ser el testigo que necesitaba para probar su inocencia? La idea de una prueba física, de un testimonio irrefutable, era un faro en la oscuridad de su desesperación. Decidió buscar a Miguel, a pesar del miedo, a pesar de los riesgos. Era su única oportunidad de desenmascarar las mentiras de Elena, de limpiar su nombre, de demostrar al mundo que su acto de bondad no era una farsa, sino la más pura expresión de su humanidad. La búsqueda de Miguel no fue fácil. El hospital, bajo la influencia de Elena, negaba tener un enfermero con ese nombre, o afirmaba que ya no trabajaba allí. Pero Sofía no se rindió. Preguntó a los taxistas de los alrededores, a los vendedores de la esquina, a las personas que frecuentaban el hospital a diario. Finalmente, NTE, una cocinera de la cafetería, conmovida por la historia de Sofía y la injusticia, le dio una dirección. Miguel fue despedido injustamente hace unas semanas. Le susurró. Parecía muy afectado por algo que pasó esa noche. Vive en el barrio de Coyoacán. La pista era débil, pero Sofía sintió una ráfaga de adrenalina. Estaba cerca, muy cerca de la verdad que podría cambiarlo todo. Mientras Sofía iba tras Miguel, Luis, el chofer de Alejandro, también hacía progresos. Había logrado acceder a antiguos documentos del padre de Alejandro, y descubrió una copia de la cláusula en cuestión. Era mucho más específica y compleja de lo que Elena había insinuado. Si Alejandro no estuviera casado y no tuviera herederos legítimos en el momento de su fallecimiento, o si su capacidad para dirigir la empresa fuera comprometida permanentemente, el control pasaría a una fundación, sí, explicó Luis a Alejandro por el teléfono oculto, pero con la condición de que la fundación fuera supervisada por la persona que demostrase el mayor acto de bondad hacia él, en un momento de extrema necesidad. Alejandro sintió que su mundo se paralizaba. «Un acto de bondad», exclamó Alejandro, las palabras resonando en su mente. «Es Sofía. Mi padre lo previó. Quiso proteger su legado de Elena y sus ambiciones. La verdad, la verdadera verdad oculta, era ahora un rayo cegador». La cláusula no era solo para asegurar la sucesión de la empresa, sino para protegerla de la avaricia, y para recompensar la pura bondad. Elena había tergiversado todo, usando la cláusula para su propio beneficio, para desacreditar a Sofía y mantenerla lejos de Alejandro, porque Sofía, la mujer que lo había salvado, era la clave para la voluntad de su padre, la verdadera heredera moral de su visión. La indignación de Alejandro creció, transformándose en una determinación inquebrantable de luchar por Sofía, por la justicia, por el legado de su padre. Esa misma tarde Elena, con su típica arrogancia, confrontó a Alejandro en su estudio, un espacio lleno de libros antiguos y olor a cuero. «He decidido organizar un viaje de negocios a Europa para ti», le dijo con una sonrisa forzada. «Necesitas alejarte de todo este escándalo. La prensa está agotando tu imagen». Su intención real era alejarlo de la ciudad y de Sofía, para que no pudiera interferir en sus planes ni en el próximo juicio por la tutela y el testamento. Alejandro la miró con una frialdad que la sorprendió. «No iré a ninguna parte, tía. Y no voy a permitir que uses mi nombre ni mi fortuna para destruir la vida de una mujer inocente». El desafío era claro, y la batalla final inevitable. Elena, sorprendida por la resistencia de Alejandro, cambió de táctica. «Comprendo tu lealtad malentendida, sobrino», dijo, su voz ahora melosa. «Pero la reputación de los Ferrer está en juego. Esa mujer es un peligro. Si no te alejas de ella, su escándalo te arrastrará a ti también. Y el legado de tu padre, la fundación que él tanto amaba, podría caer en manos equivocadas, en manos de una oportunista». La manipulación era sutil, pero Alejandro ya no caía en sus redes. Sabía que Elena jugaba con sus sentimientos, con su lealtad para ocultar sus propias ambiciones, sus propias maquinaciones. El enfrentamiento entre ellos se había vuelto personal, una lucha de voluntades por la verdad y por el futuro del imperio Ferrer. Mientras Alejandro se enfrentaba a Elena, Sofía encontró finalmente la casa de Miguel en Coyoacán, una pequeña vivienda de colores vivos, oculta entre bugambilias. Llamó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Un hombre joven, con ojeras profundas y el rostro cansado, le abrió. Era Miguel. «Soy Sofía».
La mujer que llevó a Alejandro Ferrer al hospital esa noche, dijo, su voz apenas un susurro. Miguel la miró con sorpresa, luego con una mezcla de miedo y alivio. Pase, por favor, dijo, y la hizo entrar en su humilde sala, donde el aire estaba cargado de un silencio expectante, de una verdad que esperaba ser desvelada, de una justicia que anhelaba salir a la luz. Miguel le contó a Sofía que esa noche, antes de que llegara Elena y sus guardaespaldas, él había estado en la sala de monitoreo, y una de las cámaras de seguridad del hospital había grabado toda la entrada de Sofía con Alejandro en brazos, el esfuerzo, la desesperación. Y no solo eso, dijo Miguel, con la voz quebrada. Escuché a la señora Elena hablando con su abogado en un pasillo. Estaban planeando cómo desvirtuar su acto, cómo usar el testamento para su propio beneficio, y cómo hacer que usted pareciera una criminal. Yo grabé parte de esa conversación con mi teléfono. Me despidieron por intentar hablar. La señora Elena se aseguró de que nadie me creyera. Sofía sintió que el aire le faltaba. ¿Grabó la conversación? ¿Tiene ese vídeo?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con una luz de esperanza. Miguel asintió, extrayendo un viejo móvil de su bolsillo. Sí. Lo tengo aquí. Es mi única prueba de lo que vi y oí. Tenía miedo de sacarlo a la luz, pero la injusticia contra usted es demasiado grande. No puedo quedarme callado. La imagen del vídeo era borrosa, pero claramente mostraba la entrada de Sofía y la conversación de Elena. Era la verdad innegable, el testimonio que Sofía necesitaba, la prueba irrefutable para desenmascarar a Elena y limpiar su nombre, la clave para liberar a Alejandro de las garras de su tía. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Este vídeo era la pieza que faltaba, el arma secreta en la batalla por la justicia. Sofía abrazó a Miguel con gratitud, sus lágrimas de alivio mojando su camisa. Gracias, Miguel, usted es un ángel, esto puede cambiarlo todo. Miguel, visiblemente emocionado, le dijo, no se rinda, señorita Sofía. Hay gente buena en este mundo que cree en la justicia. Y usted es una de ellas. Sé que ganaremos. La alianza inesperada, forjada en la verdad y la indignación, les dio fuerza a ambos. Sofía, con el vídeo de seguridad en sus manos, sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. La soledad se disipó, reemplazada por la certeza de que no estaba sola en esta lucha, de que aún había esperanza de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Alejandro, ajeno al descubrimiento de Sofía, se enfrentaba a sus propios demonios. La presencia constante de Elena en la mansión, su control sobre todos los aspectos de su vida, se hacía insoportable. Intentó acceder a los documentos legales de su padre, pero Elena los tenía bajo llave, alegando que no eran importantes en su actual estado. La prisión de oro en la que vivía se hacía cada vez más opresiva, y la impotencia lo carcomía. Tengo que encontrar una forma de desenmascararla, pensó, de que todos sepan la verdad sobre ella y sobre el testamento de mi padre. Su salud, aunque mejorando, aún no estaba al 100%, y eso le preocupaba, pues sabía que Elena usaría cualquier debilidad en su contra, sin piedad, sin remordimientos. Luis, el chofer, le trajo a Alejandro copias de los periódicos que difamaban a Sofía, y también algunos documentos sobre la fundación que su padre había querido establecer. La tía Elena ha estado desviando fondos de la fundación Dura, NTE años, señor Alejandro, reveló Luis, su voz llena de indignación. Su padre, don Ernesto, siempre fue un hombre justo, y quería que la fundación ayudara de verdad. Elena la ha usado como una caja chica. La revelación fue un golpe devastador para Alejandro, la confirmación de la verdadera naturaleza de su tía. No solo era ambiciosa y manipuladora, sino también corrupta, manchando el legado de su propio hermano, deshonrando la memoria de un hombre que había construido su fortuna con honestidad y trabajo duro. No puedo creerlo, mi padre estaría devastado, exclamó Alejandro, su rostro enrojecido por la ira. Elena ha profanado su legado, su memoria. Esto no quedará así. La noticia de la corrupción de Elena en la fundación de su padre encendió en Alejandro una determinación inquebrantable. Ya no era solo la búsqueda de la verdad de Sofía, sino la defensa de la honra de su familia, la protección del legado de su padre.
La batalla contra Elena se había vuelto más personal, más urgente, una cruzada por la justicia que él estaba dispuesto a librar hasta el final, sin importar el precio, sin importar las consecuencias. El verdadero alcance de la maldad de Elena se revelaba, paso a paso, en cada nueva información que salía a la luz. Alejandro y Sofía, cada uno por su lado, preparaban sus defensas para el inminente juicio. Alejandro se reunía discretamente con sus pocos aliados leales, planeando cómo desmantelar el imperio de mentiras de Elena. Sofía, con el vídeo de Miguel en su poder, sentía una nueva fuerza, una renovada esperanza. Se dio cuenta de que su bondad, aunque atacada, era su mayor fortaleza, y que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraba el camino para salir a la luz. El juicio se anunciaba como el campo de batalla final, el lugar donde la verdad y la mentira se enfrentarían en un choque de titanes, donde la dignidad de una mujer humilde se alzaría contra la avaricia de una mujer poderosa, ante los ojos de un mundo expectante. La noticia del juicio por la tutela de Alejandro y la validez de su testamento acaparó los titulares, eclipsando por completo la campaña de desprestigio contra Sofía. La prensa, siempre ávida de giros dramáticos, ahora especulaba sobre las tensiones internas de la familia Ferrer, sobre la guerra por la fortuna que se avecinaba. Elena, confiada en su poder y sus contactos, se sentía segura de su victoria, sin saber que Sofía, la mujer que había despreciado, guardaba una carta bajo la manga, una prueba irrefutable que pondría fin a su reinado de manipulación. El destino, en su infinita sabiduría, había tejido una red de eventos que llevarían a una confrontación inevitable, a un clímax que nadie podría predecir. El día antes del juicio, Elena organizó una reunión con la junta directiva de la corporación, buscando asegurar su apoyo incondicional, pintando a Alejandro como un hombre inestable y a Sofía como una amenaza para la empresa. Es vital que la empresa mantenga la estabilidad, argumentó con acento agudo con voz persuasiva, y yo soy la única capaz de garantizarla. Alejandro aún no está en plenas facultades, y esa mujer es una oportunista sin escrúpulos. Sus palabras calaron hondo en algunos directivos, que temían por sus intereses. La red de sabotajes de Elena era efectiva, y su influencia se extendía hasta las más altas esferas del poder, asegurando que todos estuvieran de su lado, o al menos, en silencio. Pero algunos directivos, los más antiguos y leales al padre de Alejandro, comenzaron a dudar. Habían notado el cambio en Alejandro, su creciente firmeza, su lucidez. Y las inconsistencias en la historia de Elena sobre Sofía eran cada vez más evidentes. Quizás estamos subestimando la situación, murmuró uno de ellos, un hombre sabio de canas abundantes, a otro, mientras Elena hablaba. La semilla de la duda había sido sembrada, la primera grieta en el muro de confianza que Elena había construido a su alrededor. La verdad, aunque no completamente revelada, empezaba a filtrarse, a despertar las conciencias, a preparar el terreno para la caída inminente de la poderosa y malvada tía. Sofía, en la soledad de su cuarto, repasaba una y otra vez el vídeo de Miguel. La grabación era el arma definitiva, la verdad, más allá de toda duda. Con esto, Elena no podrá negar nada, pensó, su corazón lleno de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que se enfrentaba a una fuerza inmensa, a un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Pero también sabía que su causa era justa, que su corazón era puro, y que la dignidad no se compraba ni se vendía, sino que se demostraba con cada acto de amor, con cada lucha por la verdad. Estaba lista para el juicio, lista para enfrentarse a Elena, lista para desvelar la verdad oculta y limpiar su nombre, sin importar las consecuencias. La noche antes del juicio, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Luis, el chofer de Alejandro. Señorita Sofía, dijo con voz cautelosa, Alejandro sabe lo del testamento de su padre, sabe de la cláusula y de la manipulación de Elena, él confía en usted. Estaremos en el juicio, y la apoyaremos. Las palabras de Luis fueron un bálsamo para el alma de Sofía, la confirmación de que Alejandro creía en ella, de que no estaba sola. La esperanza se convirtió en una certeza, la fe en la justicia se reforzó. La batalla final estaba a punto de comenzar.
Y Sofía, armada con la verdad y con el apoyo inesperado de Alejandro, estaba lista para enfrentar su destino. El alba se acercaba, y con ella, el momento de la verdad, el instante en que el mundo conocería la verdad. Sofía, al fin, sintió que el peso de la soledad se disipaba. El respaldo de Alejandro era un escudo invaluable, una fuerza que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, a luchar por lo que era justo y verdadero. El día del juicio amaneció con un sol brillante, pero el aire en la ciudad era denso, cargado de expectación y nerviosismo. La corte, un edificio imponente y solemne, se convertiría en el epicentro de un drama que capturaría la atención de todo un país. Un escenario donde la ambición desmedida de una mujer poderosa se enfrentaría a la inquebrantable dignidad de una mujer humilde, en un combate por la verdad, por la justicia, por el verdadero legado de una familia, y por el honor de un nombre. Elena, por su parte, llegó a la corte con un semblante de confianza, rodeada de sus abogados y asistentes, convencida de su victoria. Su plan era impecable, su control sobre la narrativa mediática absoluto, sus testigos cuidadosamente seleccionados para corroborar su versión de los hechos. Desconocía por completo la existencia del vídeo de seguridad, ni la alianza entre Sofía, Miguel y Luis. Su arrogancia era su mayor debilidad, su ceguera ante la verdad, su talón de Aquiles. Creía que el dinero y el poder podían comprarlo todo, incluso la verdad, incluso la justicia. Pero el destino, en su impredecible danza, tenía otros planes, otros caminos para revelar lo oculto, para exponer lo sombrío, para hacer brillar la luz donde solo había oscuridad. Alejandro, por su parte, llegó solo, su mirada firme, un gesto de desafío en su rostro. Se sentó en el lugar reservado para los demandantes, ignorando la mirada furiosa de Elena. Su presencia, inesperada por muchos, generó un murmullo entre los asistentes y la prensa. Era un mensaje claro para Elena. Él no estaba incapacitado, no era el hombre débil que ella había pintado, sino un hombre fuerte, decidido a recuperar el control de su vida y de su legado. Su presencia en la corte era la primera declaración, el primer paso en su venganza contra las manipulaciones de su tía, el primer acto de una batalla que, sabía, sería ardua, pero necesaria, para limpiar el nombre de Sofía y reivindicar la memoria de su padre. Sofía entró a la sala del tribunal, su corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, pero su porte era de una dignidad inquebrantable. Vestía su mejor ropa sencilla pero impecable, un reflejo de su alma pura. Su abogado, con una mirada de aliento, le indicó su asiento. Vio a Alejandro, que le dedicó una mirada de apoyo, un pequeño ase, un timiento que le dio la fuerza para respirar hondo y enfrentar lo que venía. Los flashes de las cámaras esta vez no la cegaron. Su mirada se encontró con la de Elena, una mirada que, por primera vez, no contenía miedo, sino una determinación serena, la certeza de que la verdad por fin saldría a la luz, que su honor sería restaurado, que la justicia prevalecería. El juicio comenzó con la presentación de los abogados de Elena, quienes, con una elocuencia ensayada, pintaron a Sofía como una cazafortunas, una mujer sin escrúpulos que había visto en el accidente de Alejandro una oportunidad de oro. Presentaron testimonios de expertos, que analizaban el comportamiento sospechoso de Sofía, y exhibieron recortes de prensa manipulados, construyendo una narrativa sólida y convincente de su culpabilidad. Las mentiras se sucedían, una tras otra, tejiendo una red que parecía inquebrantable, destinada a atrapar a Sofía en la trampa de la difamación. El juez, un hombre de rostro serio y mirada inquisitiva, escuchaba atentamente, sin revelar sus pensamientos, sin dar indicios de la dirección que tomaría su veredicto. La balanza de la justicia parecía inclinarse peligrosamente. Sofía sintió un nudo en el estómago al escuchar todas esas mentiras, todas esas acusaciones infundadas. La sala se llenó de murmullos de desaprobación cada vez que se presentaba una prueba más en su contra. Por un momento la duda la asaltó, el miedo de que la verdad nunca pudiera imponerse al poder y a la mentira. Pero tengo el vídeo, se dijo a sí misma, aferrándose a esa certeza como a un salvavidas. Tengo la prueba. Tengo la verdad. Su corazón latía con la fuerza de la esperanza, la convicción de que, al final,
La justicia prevalecería, no por la riqueza, no por la influencia, sino por la pura e inquebrantable fuerza de la verdad, la única arma que poseía en esta desigual contienda. Helena, con una sonrisa de victoria apenas disimulada, observaba a Sofía, deleitándose con su sufrimiento aparente. Pensaba que todo estaba bajo control, que su plan había funcionado a la perfección. No podía imaginar la sorpresa que la esperaba, el golpe devastador que estaba a punto de recibir, la revelación que desmantelaría todo su imperio de mentiras y ambición. Su confianza, su arrogancia, era su perdición, su ceguera ante la inminente caída, ante la derrota más humillante de su vida. El destino, con su ironía cruel, estaba a punto de desvelar sus cartas, de cambiar el rumbo de la historia, de hacer justicia a una mujer que había sido injustamente vilipendiada. El abogado de Sofía finalmente tuvo su turno. Con voz clara y fuerte, comenzó su defensa, refutando cada acusación, desacreditando cada prueba presentada por la parte contraria. Su señoría, dijo, la defensa tiene pruebas irrefutables de que la señorita Sofía actuó con la más pura intención de salvar una vida, sin buscar beneficio alguno. Y también tenemos pruebas de que la campaña de desprestigio en su contra ha sido orquestada por la señora Helena Ferrer, con el fin de manipular la voluntad de Alejandro Ferrer, y apoderarse de su fortuna y de su legado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La tensión se disparó, el aire se hizo más denso, el destino de todos en juego. «Objeción», gritó el abogado de Helena, intentando silenciar al defensor de Sofía. «Esa es una acusación infundada, una difamación». Pero el juez, con un gesto firme, permitió al abogado de Sofía continuar. «Tenemos un testigo», anunció el abogado. «Un hombre valiente que arriesgó con acento agudo su propia carrera para traer la verdad a esta corte». Y en ese momento, Miguel entró a la sala del tribunal, su presencia causando un revuelo aún mayor. En sus manos, un sobre con el DVD. La verdad oculta, la prueba irrefutable, estaba a punto de ser revelada, desvelando la intrincada red de engaños que Helena había tejido a su alrededor, cambiando el rumbo del juicio para siempre. El aire vibró con la expectativa, todos los ojos fijos en Miguel. Miguel, con voz clara y serena, testificó sobre lo que había presenciado esa noche en el hospital, la llegada de Sofía, empapada y exhausta, con Alejandro en brazos, su desesperación, su nobleza. Llega él, luego, reveló la existencia del vídeo de seguridad, y la grabación de la conversación de Helena con su abogado, donde planeaban cómo desacreditar a Sofía y manipular el testamento. «Su señoría», dijo Miguel, «tengo aquí la prueba, un vídeo que lo muestra todo, la verdad». La sala se quedó en un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en el sobre que Miguel sostenía en sus manos. Helena palideció, su rostro se descompuso, el terror se reflejó en sus ojos. Su imperio de mentiras estaba a punto de colapsar, derrumbándose ante la irrefutable fuerza de la verdad. El tribunal vibraba con una tensión palpable, un preludio silencioso a la tormenta que se avecinaba. Los abogados de Helena, con Ricardo Bermúdez a la cabeza, ultimaban sus argumentos iniciales, tejiendo una red de acusaciones que buscaban sofocar la verdad bajo una montaña de mentiras bien construidas. Sofía, sentada en el banquillo de los acusados, apretaba los puños bajo la mesa, sintiendo el peso de cada palabra que la tildaba de alía, oportunista y ambiciosa. A pesar del miedo que atenazaba su pecho, se recordaba a sí misma la pureza de su acto, el instinto de salvar una vida sin esperar nada a cambio. Su mirada se mantuvo firme, desafiando el escrutinio de los presentes, sabiendo que la batalla por su honor apenas comenzaba. La dignidad era su única armadura, y no permitiría que nadie la despojara de ella. Bermúdez, con una teatralidad estudiada, proyectó en la pantalla grande más imágenes manipuladas y testimonios de supuestos expertos, que, con un lenguaje técnico y frío, analizaban el comportamiento sospechoso de Sofía. Cada diapositiva era un puñal, cada palabra una ofensa. Aquí vemos, señoría, cómo la acusada, con una frialdad calculada, ha intentado monetizar una situación desafortunada, explotando la vulnerabilidad del señor Ferrer. Vociferó el abogado, su voz resonando en la sala.
Los murmullos de desaprobación se extendían entre el público, creando una atmósfera opresiva. Sofía sintió la humillación quemándole el rostro, pero se negó a bajar la mirada. Este era el escenario de su calvario, el lugar donde la mentira parecía haber ganado la primera ronda, donde su inocencia era brutalmente pisoteada. Con una sonrisa de suficiencia, Bermúdez concluyó su intervención, seguro de haber asestado el golpe final. Elena, sentada a su lado, lo felicitó con una mirada satisfecha, intercambiando leves gestos de triunfo con su equipo legal. Estaba convencida de que su plan había funcionado a la perfección, de que la reputación de Sofía estaba destrozada sin posibilidad de reparación. Su arrogancia llenaba la sala, un aura de invencibilidad que la rodeaba mientras se deleitaba con la aparente derrota de su oponente. Esta falsa resolución, este momento de victoria efímera para la villana, era el preludio de un giro inesperado, de una verdad que, como un rayo, estaba a punto de rasgar el velo de la mentira, desbaratando sus planes de forma brutal e irremediable. El abogado de Sofía, un hombre joven pero con una convicción inquebrantable, se puso de pie. Su señoría, los argumentos de la defensa son convincentes en su falacia, pero carecen de la más elemental verdad. Comenzó con voz clara, disipa, NDO la densa atmósfera de la sala. La señorita Sofía es una mujer íntegra, cuya única intención fue salvar una vida. Las pruebas presentadas en su contra son un elaborado montaje, una cortina de humo para ocultar una trama mucho más oscura. Una conspiración que ha buscado desacreditarla y, lo que es peor, manipular un legado. Los ojos del juez, hasta entonces inexpresivos, mostraron un ligero interés. Sofía sintió un atisbo de esperanza, un rayo de luz en la oscuridad de esa fría sala de justicia. Alejandro, que hasta ese momento había observado en silencio, sentía una creciente rabia. La dignidad de Sofía, inquebrantable a pesar de la andanada de mentiras, era un faro en medio de la oscuridad. Cada palabra de su tía y sus abogados lo confirmaba. Sofía era la víctima de una conspiración, y Elena, la mente maestra detrás de todo. Recordó las conversaciones con Luis, los documentos sobre el testamento de su padre, la cláusula que su tía quería manipular para su propio beneficio. No la poléis. Dejaré sola, no permitiré que la destruyan, Causio se prometió a sí mismo, su mirada fija en Sofía, un apoyo silencioso pero poderoso, que le infundía fuerza para lo que se avecinaba en ese juicio. Tenemos un testigo, continuó el abogado de Sofía, su voz adquiriendo un tono de urgencia que captó la atención de todos, un hombre valiente que, arriesgando su propia reputación y su futuro profesional, decidió romper el silencio para traer la verdad a esta corte. Un murmullo de expectación recorrió la sala. La prensa, siempre ávida de giros dramáticos, ya preparaba sus cámaras para capturar cualquier novedad. Elena frunció el ceño, una sombra de preocupación cruzó su rostro, pero se recompuso rápidamente, intentando disimular su creciente nerviosismo. ¿Quién podía ser ese testigo inesperado? ¿Qué nueva pieza en el rompecabezas estaba a punto de ser revelada? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, preludio de la inminente virada del destino. En ese instante, la puerta lateral de la sala se abrió lentamente, y Miguel entró. Su presencia, inesperada por muchos de los presentes, generó un revuelo inmediato. Los flashes de las cámaras se dispararon, capturando el momento preciso. El juez, que había mantenido una postura imperturbable, mostró un ligero destello de sorpresa en sus ojos, reflejando el impacto de su llegada. Elena palideció, su sonrisa de suficiencia se desvaneciendo rápidamente para dar paso a una expresión de puro terror. Su mirada, antes fría y calculadora, ahora estaba fija en Miguel, una mezcla de furia y desconcierto que la hacía tambalearse en su asiento, presagiando su inminente y brutal caída ante todos los allí presentes. Miguel, con un porte sereno pero determinado, se acercó al estrado. En sus manos, un sobre de papel manila, delgado pero cargado de un peso incalculable para el destino de todos. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en ese breve intercambio, un pacto silencioso de valentía y esperanza se selló, ofreciendo un pequeño asentimiento,
Una mirada de aliento que le dio a Sofía la fuerza que necesitaba para mantenerse firme en ese momento decisivo. La presencia de Miguel era un bálsamo para su alma herida, la confirmación de que no estaba sola en esta batalla. Elena, por su parte, intentaba recuperar la compostura, pero su nerviosismo era evidente, una mancha oscura en su impecable fachada, la señal inequívoca de lo que se avecinaba. «Objeción, su señoría», gritó Ricardo Bermúdez, interrumpiendo el silencio expectante de la sala con un tono de voz teñido de pánico. «Este testigo es un antiguo empleado descontento, despedido por mala conducta, un hombre sin reputación ni credibilidad alguna. Su testimonio carece de todo valor, y es claramente un intento desesperado de la defensa para desviar la atención de los hechos irrefutables». Elena asintió con vehemencia, intentando respaldar la objeción de su abogado, con la esperanza de que el juez desestimara el testimonio de Miguel antes de que pudiera hablar y desbaratar su impecable plan. La desesperación por acallar la verdad era palpable, una señal clara de la inminente derrota que se cernía sobre ellos sin piedad. El juez, con un golpe firme de su mazo, desestimó la objeción. «La corte escuchará a todos los testigos relevantes. Proceda, señor», indicó a Miguel. Con voz clara y serena, Miguel comenzó su testimonio, su voz resonando en la sala. Esa noche, la señorita Sofía llegó al hospital, empapada, exhausta, pero con una fuerza sobrehumana, cargando al señor Alejandro Ferrer en sus brazos. Su desesperación por salvarlo era genuina, su acto, puramente heroico. Nadie puede dudar de la bondad y la valentía de esa mujer. La verdad, simple y contundente, comenzaba a desmantelar la compleja red de mentiras que Elena había tejido, silenciando los murmullos y dando paso a un respetuoso asombro. «Y no solo fui testigo de su heroísmo, señoría», continuó Miguel, su voz más grave y cargada de indignación, «sino que también fui testigo de la malicia de otros». Explicó cómo había visto las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron toda la entrada de Sofía al hospital, y cómo, por pura casualidad, había grabado con su teléfono una conversación crucial de Elena Ferrer con su abogado en un pasillo apartado del hospital. Estaban planeando cómo desacreditar a la señorita Sofía, cómo manipular el testamento del señor Ferrer para sus propios fines, reveló Miguel, mientras extraía una pequeña memoria USB de su sobre. «Aquí está la prueba, su señoría, la verdad innegable». La sala quedó en un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en el pequeño dispositivo. El abogado de Sofía, con una voz que transmitía una mezcla de triunfo y solemnidad, solicitó al juez que se reprodujera la evidencia. «Su señoría, esta grabación es la clave para desentrañar toda la trama de manipulación y difamación. Es la voz de la verdad, irrefutable e inquebrantable». El juez asintió, visiblemente conmovido por la seriedad del momento y la gravedad de la situación. Un técnico se acercó, conectó la USB, y el vídeo apareció en la pantalla gigante de la sala del tribunal. Elena, con el rostro desencajado por el terror, intentó levantarse, pero su abogado la sujetó firmemente. Un gesto que denotaba desesperación y la inminente caída que se cernía sobre ellos. La atmósfera se cargó de una tensión insoportable, todos conteniendo la respiración, conscientes de que estaban a punto de presenciar un punto de inflexión que cambiaría para siempre el rumbo de la justicia. La pantalla gigante cobró vida. La imagen, aunque ligeramente granulada por la baja resolución de la cámara de seguridad, era inequívoca. Sofía, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro, jadeando de esfuerzo mientras cargaba el cuerpo inerte de Alejandro Ferrer. Sus pasos eran lentos, agónicos, pero su determinación era un faro de esperanza en la oscuridad. Se podía ver su rostro pálido, sus ojos llenos de angustia y una compasión abrumadora, el reflejo de un alma noble. La escena era brutalmente honesta, desprovista de cualquier artimaña, un testimonio visual de su acto de heroísmo desinteresado. Los murmullos de asombro se extendieron por la sala, la imagen de la mujer humilde y valiente contrastaba violentamente con la villana que Elena había pintado, desmontando cada acusación con la cruda realidad. La corte observó en un silencio atónito.
La pureza del acto de Sofía era innegable, cada músculo tenso por el esfuerzo, cada gota de lluvia en su rostro, un sello de su humanidad y su bondad inquebrantable. El contraste con las fotografías manipuladas que se habían presentado antes era brutal, una bofetada a la mentira, una humillación pública para los villanos. Muchos de los periodistas, que hasta ese momento habían sido escépticos, ahora bajaban sus cámaras, sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza y admiración sincera por el acto de Sofía. La verdad, tan a menudo distorsionada por el poder y la ambición, se presentaba ante ellos en su forma más cruda y poderosa, disipando todas las dudas, destruyendo cada acusación con la fuerza inquebrantable de la realidad y el destino de Sofía. La escena del rescate se desvaneció, dando paso a la segunda parte del vídeo, la más reveladora y devastadora para Elena. Era una toma borrosa, pero el audio era nítido, claro y estremecedor. Se escuchaba la voz inconfundible de Elena Ferrer, conspirando con su abogado en un pasillo discreto del hospital, ajenos a que estaban siendo grabados. «Necesitamos desacreditar a esa mujer a toda costa», se oía a Elena, con su tono gélido y calculadora. Si Alejandro se recupera y se entera de la cláusula del testamento, ella podría reclamar un porcentaje del legado. Hay que hacerla parecer una cazafortunas. Y sobre la cláusula, hay que reinterpretarla, manipularla a nuestro antojo. Cada palabra resonó en la sala como un golpe de martillo, revelando la verdadera cara de la ambición y la traición que se había gestado en la oscuridad. La voz de Elena continuaba, fría y calculadora, detallando su plan para tergiversar la verdad, para pintar a Sofía como una criminal, y para asegurar su propio control sobre la fortuna de Alejandro. Si conseguimos que el juez invalide esa cláusula, y la haga parecer una manipuladora, el imperio Ferrer será nuestro, y nadie podrá detenernos, se escuchó decir a Elena con una risa cruel, que heló la sangre de los presentes, demostrando su maldad absoluta. La trama completa de su manipulación, su ambición desmedida, su desprecio por la verdad y la justicia, se desplegaba ante los ojos de todos, sin tapujos. Las acusaciones de Sofía, que antes parecían descabelladas y sin fundamento, ahora cobraban un sentido escalofriante, confirmando que ella siempre había dicho la verdad, y que era la víctima de una conspiración. Un grito ahogado escapó de los labios de Elena. Su rostro, antes tan sereno y seguro, se transformó en una máscara de horror y desesperación absoluta. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de remordimiento, sino de rabia e impotencia, al ver su plan desmantelado. Su abogado, Ricardo Bermúdez, se hundió en su asiento, con el rostro pálido y los ojos clavados en el suelo, su carrera destruida en un instante. El silencio que se instaló en la sala era sepulcral, cargado de la magnitud de la revelación. El imperio de mentiras de Elena, cuidadosamente construido con años de manipulación, se desmoronaba ante la fuerza innegable de la verdad, grabada y expuesta para que todos la vieran. El poder de la justicia había hablado, y Elena Ferrer estaba a punto de pagar un precio muy alto por su ambición sin límites. En medio del caos emocional y la conmoción general, Alejandro se levantó de su asiento. Su voz, ahora fuerte y llena de convicción, resonó en la sala del tribunal, imponiendo un silencio respetuoso. Su señoría, comenzó, su mirada fija en su tía, con un dolor y una decepción evidentes. Este vídeo confirma lo que yo ya sospechaba. Mi tía Elena ha estado manipulando mi salud y mi testamento, y ha intentado destruir la vida de una mujer inocente, sin escrúpulos ni remordimiento. Luego, dirigiéndose al público, con un dolor evidente en su voz, Luis, mi chofer, encontró documentos que demuestran que mi padre, don Ernesto, previó precisamente una situación como esta, con una cláusula de su testamento que mi tía ha intentado esconder y manipular. Ella ha desviado fondos de la fundación de mi padre durante años, deshonrando su legado y la memoria de un hombre honrado. La sala estalló en murmullos de indignación ante la revelación de tan brutal traición. Tía, has profanado la memoria de mi padre, un hombre que siempre creyó en la honestidad y la bondad, y has intentado destruir a la mujer que me salvó la vida, a la persona que representa los valores más puros que mi padre defendía en su vida. Continuó Alejandro, su voz cargada de una tristeza profunda pero también de una ira justa e inquebrantable.
no solo has intentado robarme, sino que has intentado pisotear la dignidad de Sofía, la persona más noble que he conocido en mi vida, sin importarte las consecuencias. Sofía lo miró, sus ojos llenos de gratitud y una emoción inmensa. Las palabras de Alejandro eran el bálsamo que su alma necesitaba, la vindicación de su honor, la confirmación de que la verdad por fin había sido escuchada, que la justicia estaba de su lado, iluminando la oscuridad que la había envuelto. El juez, con un golpe de su mazo, restauró el orden en la sala. Su rostro grave y reflexivo no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la situación y la gravedad de los hechos. La evidencia era irrefutable: el testimonio de Miguel, el vídeo, la confesión implícita de Elena, y las palabras de Alejandro, se unían para formar un cuadro completo de manipulación y traición. Elena, ahora reducida a una figura patética y derrotada, se encogía en su asiento, evitando la mirada de todos, su imperio de poder desmoronándose ante sus propios ojos, sin piedad ni remordimiento. La justicia emocional se había servido de la forma más pública y humillante, un castigo que resonaría en su conciencia, si es que la tenía para siempre, como un eco de su propia maldad. Sofía sintió una ola de alivio tan inmensa que le cortó la respiración. Las lágrimas, que antes eran de frustración e impotencia ante la injusticia, ahora eran de pura alegría y gratitud. La presión de meses de difamación y calumnias se disipó como una neblina, dejando su corazón ligero y lleno de paz. Miró a Alejandro, y en sus ojos no vio solo gratitud, sino un profundo respeto y una conexión inesperada, un lazo que los unía más allá de las palabras. Él, el magnate poderoso, la había defendido con valentía y honor, arriesgando su propio bienestar para limpiar su nombre y restablecer la verdad. La justicia, finalmente, había prevalecido, no por el poder o el dinero, sino por la fuerza inquebrantable de la verdad, y la bondad de un corazón puro, una victoria que resonaría en su alma para siempre. El juez, tras un breve momento de deliberación, emitió un veredicto provisional que sellaría el destino de Elena y de Sofía. La Corte ha encontrado pruebas irrefutables de manipulación, difamación y falsos testimonios por parte de la señora Elena Ferrer y su equipo legal, declaró con voz firme y contundente, sin dejar lugar a dudas. Todas las acusaciones contra la señorita Sofía son retiradas de inmediato, y se ordena una investigación exhaustiva sobre las actividades financieras de la señora Ferrer y la fundación del señor Ernesto Ferrer. La cláusula del testamento del señor Alejandro Ferrer será respetada en su totalidad, tal como fue la voluntad original de su padre. La victoria era total, aplastante, una luz de esperanza para Sofía, un amanecer de justicia para todos los presentes. Elena fue escoltada fuera de la sala por los guardias, su imagen de mujer poderosa deshecha, su dignidad pulverizada ante los ojos de un público atónito. Su mirada se perdió en el vacío, incapaz de enfrentar a los periodistas que ahora la acribillaban con preguntas y flashes, ansiosos por documentar su caída. Era la caída brutal, la derrota pública que ella misma había intentado infligir a Sofía, pero que se le había devuelto multiplicada por 1000. El silencio de su partida dejó un eco de justicia en el aire, un recordatorio de que, incluso en un mundo dominado por el dinero y el poder, la verdad, a veces, lograba imponerse, desvelando las sombras y trayendo la luz a los rincones más oscuros de la ambición sin límites. Sofía y Alejandro se encontraron en el centro de la sala, el caos de la prensa y los murmullos de los asistentes se desvanecieron a su alrededor, quedando ellos dos en un espacio de intimidad inesperada. Sus miradas se cruzaron, una conexión profunda y silenciosa se estableció entre ellos, más allá de las palabras, un vínculo inquebrantable. Un gesto de profunda gratitud en los ojos de Alejandro, una promesa de un futuro inesperado y lleno de esperanza. Sofía, con la profana cabeza alta, sintió que su honor había sido restaurado, que su bondad había sido reconocida. La justicia se había servido, no solo para ella, sino para el legado de un hombre bueno y honorable, y el amor, inesperadamente, comenzaba a florecer en el corazón de dos almas que el destino había unido en una tarde lluviosa en Ciudad de México, marcando un nuevo y esperanzador comienzo. El martillo del juez resonó con una fuerza final, sellando no solo el destino de Elena, sino el amanecer de una nueva era para Sofía.
La sala, antes bulliciosa con la expectativa y el drama, ahora vibraba con un silencio cargado de alivio y una justicia palpable. Elena Ferrer, despojada de su poder y su orgullo, fue escoltada por 2 agentes, sus ojos vacíos, su rostro cubierto de lágrimas de rabia y humillación, mientras las cámaras captaban cada detalle de su caída. Su impecable traje ahora parecía un sudario, y las joyas que tanto amaba, meros adornos sin valor. La audiencia, al principio dividida, ahora L.A. observaba con una mezcla de lástima y reprobación, reconociendo la magnitud de su engaño. Había intentado pisotear la bondad, pero al final, fue ella quien terminó aplastada por el peso de sus propias mentiras, en un giro del destino que nadie pudo prever. El juez, antes de clausurar la sesión, dirigió su mirada solemne hacia Sofía. Señorita Sofía, la Corte no solo ha desestimado todas las acusaciones en su contra, sino que reconoce públicamente su acto de heroísmo y su impecable dignidad. Su nombre y su reputación han sido restaurados, y esperamos que encuentre la paz que se merece después de esta injusta ordalía. Las palabras del magistrado resonaron como un bálsamo en el alma de Sofía, quien sintió como una carga invisible se desprendía de sus hombros. Los aplausos espontáneos de la sala, un murmullo que se convirtió en ovación, fueron el abrazo de un mundo que al fin veía su verdadera esencia. La justicia, aunque lenta, había llegado para ella, confirmando que la verdad siempre reencuentra su camino para brillar. Los periodistas que un día la habían difamado sin piedad, ahora se agolpaban a su alrededor, buscando una declaración, una sonrisa, un gesto. Sus cámaras, antes armas de desprestigio, ahora capturaban el rostro de una heroína. Pero Sofía no buscaba venganza ni el brillo efímero de la fama, solo quería la verdad y la paz de su conciencia. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que permanecía en su asiento observándola con una intensidad que trascendía el simple agradecimiento. En esa mirada silenciosa, Sofía sintió una conexión profunda, un reconocimiento mutuo de las almas que habían sido unidas por un destino inesperado, por un acto de pura y desinteresada bondad que había transformado sus vidas para siempre, dándoles una nueva oportunidad. Con un paso decidido, Alejandro se acercó a Sofía. El murmullo de la prensa se acalló ante la expectativa de lo que diría el magnate, el hombre que había desafiado a su propia familia para defender a una mujer humilde. Se detuvo frente a ella, tomó sus manos con una delicadeza que sorprendió a todos, y la miró a los ojos, con una sinceridad que nunca antes había mostrado en público. Sofía, dijo su voz, clara y emotiva, no hay palabras suficientes para agradecer lo que hiciste por mí. No solo me salvaste la vida, sino que me enseñaste el verdadero significado de la nobleza y la compasión. Has restaurado mi fe en la humanidad, y por eso, siempre te estaré en deuda, más allá de cualquier riqueza o poder. Su confesión, pública y conmovedora, fue un bálsamo para el alma herida de Sofía. Sofía sintió una oleada de emoción que la inundó por completo. Las lágrimas, que había contenido con valentía durante meses, finalmente rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de un alivio inmenso y una gratitud profunda. No hice más que lo que mi corazón me dictó, señor Alejandro, respondió, su voz apenas un susurro, pero llena de una firmeza inquebrantable. La dignidad no se compra, se demuestra con cada acto de amor, y el mío fue solo eso. Sus palabras, sencillas y poderosas, resonaron en la sala, conmoviendo a todos los presentes y confirmando la pureza de su espíritu. En ese instante, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma, que Sofía era el faro que había estado buscando en la oscuridad de su existencia, la mujer que había llegado para iluminar su camino. Alejandro, con una determinación que sorprendió incluso a sus más cercanos colaboradores, tomó nuevamente la palabra, dirigiéndose a la prensa y a los presentes con una voz cargada de emoción y un propósito inquebrantable. Hoy, quiero honrar no solo la valentía de Sofía, sino también la visión de mi padre, Ernesto Ferrer. Él siempre creyó en la bondad y en el poder de ayudar a los más vulnerables. Por ello, con el pleno apoyo de la Junta Directiva y en su memoria, anuncio que la Fundación Ferrer será renombrada a partir de hoy como Fundación Sofía Ferrer.
La noticia estalló como un trueno en la sala, generando un murmullo de sorpresa y admiración. La decisión de Alejandro era un acto de justicia poética, un reconocimiento público de la verdad y el honor de Sofía, una luz de esperanza para aquellos que habían sido olvidados. Esta fundación, continuó Alejandro, su mirada fija en Sofía, será dedicada a ayudar a los desfavorecidos, a ofrecer educación, salud y oportunidades en los barrios más vulnerables de México. Será un legado forjado en la bondad de una mujer sencilla, en su coraje y en su compasión. Y Sofía, con su sabiduría y su corazón, será la presidenta honoraria, la Gustrimilla la Guculia, y con acento agudo amoral de cada proyecto, la encarnación de la esencia que mi padre siempre quiso para nuestra empresa. Sofía lo miró, incrédula, conmovida hasta lo más profundo de su ser. El honor era inmenso, la responsabilidad, abrumadora, pero sabía que era su destino, el propósito que la vida le había reservado después de tanta lucha, de tanto sufrimiento y de tanta injusticia que había tenido que sobrellevar. Sofía, con los ojos anegados en lágrimas de pura emoción, aceptó el honor. Haré todo lo que esté en mi poder para que esta fundación sea un faro de esperanza, para que nadie más tenga que enfrentar la injusticia o la precariedad que yo he conocido, prometió, su voz llena de una convicción inquebrantable. Será un testimonio de que la bondad, al final, siempre prevalece. En ese momento, Alejandro se arrodilló suavemente frente a ella, ante la mirada atónita de todos, y extrajo de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Abriéndolo, reveló un hermoso anillo, sencillo pero elegante, con una pequeña esmeralda que brillaba con la luz de una promesa, de un amor que había nacido de las cenizas de la adversidad, que había florecido en el escenario de la justicia. Sofía, dijo Alejandro, su voz un poco temblorosa pero llena de un amor profundo, no solo quiero compartir contigo un legado, sino una vida. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de construir juntos un futuro lleno de propósito, de amor y de esperanza, donde la dignidad sea nuestro estandarte? Las palabras de Alejandro resonaron en la sala, dejando a todos boquiabiertos. Sofía sintió que su corazón estallaba de felicidad. Las lágrimas de alegría corrían libremente por su rostro. Sí, Alejandro, sí quiero, susurró, y en un gesto de amor y gratitud, se inclinó para besarlo, sellando su promesa ante el mundo, uniendo sus almas en un destino inesperado, un futuro que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que era tan real como la justicia que acababa de prevalecer. La noticia de su compromiso y la creación de la Fundación Sofía Ferrer acaparó los titulares en todo el país, eclipsando cualquier otro escándalo. La historia de la mujer humilde y valiente que había salvado a un magnate y que, por su bondad, había ascendido a un lugar de honor, se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de hadas moderno que inspiraba a millones. El amor inesperado entre Sofía y Alejandro fue celebrado como un triunfo de la bondad sobre la avaricia, de la justicia sobre la injusticia, un recordatorio de que, incluso en el mundo más cínico, el amor verdadero siempre encuentra su camino para florecer, para unir dos almas que el destino había predestinado a encontrarse. El matrimonio de Sofía y Alejandro fue una celebración íntima, un reflejo de su amor sincero y su compromiso con los valores que ahora compartían. Lejos de las ostentaciones de Polanco, eligieron un lugar sencillo y lleno de significado en uno de los barrios donde Sofía había crecido, rodeados de aquellos que la habían apoyado y creído en ella. Elena Ferrer, despojada de sus títulos y propiedades, enfrentaba múltiples cargos por fraude y corrupción, y su nombre, antes sinónimo de poder, ahora era un ejemplo de la caída que la avaricia podía provocar, un oscuro eco de su ambición sin límites. La justicia había sido servida, tanto para la nobleza de Sofía como para la maldad de Elena. La Fundación Sofía Ferrer, bajo la dirección apasionada de Sofía y el respaldo estratégico de Alejandro, comenzó su trabajo transformador. Los primeros centros de apoyo se abrieron en los barrios más marginados de Ciudad de México, ofreciendo no solo alimentos y medicinas, sino también educación, capacitación laboral y apoyo psicológico a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Sofía,
con su conocimiento de las necesidades reales de su gente y su capacidad de conectar con ellos, se convirtió en la fuerza motriz de la fundación, visitando personalmente cada proyecto, escuchando cada historia, ofreciendo no solo ayuda, sino también la esperanza de un futuro mejor, la promesa de un cambio significativo. Alejandro, por su parte, dedicó su inteligencia empresarial y sus recursos para expandir el alcance de la fundación, asegurando su sostenibilidad y su impacto a largo plazo. Invirtió en programas innovadores, en tecnología para la educación a distancia y en clínicas móviles que llegaban a las comunidades más remotas. Su visión, antes centrada en la acumulación de riqueza, ahora se había transformado en una misión de servicio, una búsqueda de un propósito más elevado, un legado que trascendería cualquier imperio financiero. Juntos, Sofía y Alejandro habían encontrado en la filantropía una forma de amor, una manera de honrar el legado del padre de él y la bondad innata de ella, demostrando el verdadero valor de la compasión y la solidaridad. La percepción pública de Sofía, que antes había sido empañada por la difamación, se transformó radicalmente. De cazafortunas, pasó a ser reconocida como una líder social, una mujer de coraje y un corazón inmenso, un verdadero ejemplo de cómo la dignidad y la bondad pueden transformar vidas. Su historia se convirtió en un faro de inspiración para miles de mujeres latinas que, como ella, enfrentaban la adversidad con valentía. En cada comunidad que la fundación tocaba, Sofía era recibida con abrazos y palabras de agradecimiento, un testimonio viviente de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para recompensar la pureza de espíritu, para celebrar la verdadera esencia de la humanidad. Las sonrisas de los niños que asistían a las escuelas de la fundación, las lágrimas de alivio de las madres que recibían atención médica para sus hijos, los testimonios de jóvenes que encontraban empleo gracias a los programas de capacitación, eran la verdadera riqueza de Sofía y Alejandro. Su amor no solo se había consolidado, sino que se había extendido, abarcando a toda una comunidad que ahora veía en ellos un ejemplo de que la compasión podía cambiar el mundo. Su historia, un día marcada por la lluvia y la desesperación, se había convertido en un himno a la esperanza, una melodía que resonaba en cada rincón de la ciudad, recordándonos que los actos más pequeños de bondad pueden desencadenar las transformaciones más grandes, más duraderas. 5 años después, la Fundación Sofía Ferrer era un referente en toda Latinoamérica. Sus centros educativos habían formado a miles de niños y jóvenes, muchos de los cuales habían logrado acceder a la universidad y construir un futuro digno para ellos y sus familias. Las clínicas móviles llevaban atención médica a lugares donde antes no había nada, salvando vidas y mejorando la calidad de vida de comunidades enteras. Los programas de desarrollo comunitario habían empoderado a mujeres, y les habían dado las herramientas para emprender sus propios negocios, liberándolas de la precariedad y dándoles independencia, un futuro digno. El legado de una mujer sencilla, y la visión de un magnate transformado, se había materializado en una obra de amor monumental que cambiaba el mundo, ladrillo a ladrillo, corazón a corazón. Sofía, con una madurez serena y una alegría contagiosa, seguía al frente de la fundación, su esencia intacta, su corazón tan puro como el día en que encontró a Alejandro en la calle. Alejandro, a su lado, era un hombre distinto, su frialdad había sido reemplazada por una calidez genuina, su ambición personal por un compromiso inquebrantable con el bienestar social. Caminaban juntos por los pasillos de los centros de la fundación, tomados de la mano, sus miradas reflejando la profunda felicidad de haber encontrado el verdadero propósito de sus vidas en el servicio a los demás. Su historia se contaba en cada aula, en cada clínica, en cada sonrisa de un niño, un testimonio viviente de que el amor y la bondad pueden mover montañas. Un día, mientras inauguraban un nuevo centro comunitario en un barrio remoto de Oaxaca, Sofía se detuvo frente a una placa de mármol. En ella, grabado con letras sencillas, se leía: Fundación Sofía Ferrer. La dignidad no se compra, se demuestra con cada acto de amor. Las palabras, su propio mantra, ahora eran el lema de una institución que había transformado la vida de miles. Alejandro la abrazó por la cintura, y juntos observaron el ir y venir de la gente, las risas de los niños, la esperanza en los ojos de los adultos. Habían construido un imperio,
no de dinero, sino de amor, de dignidad, de justicia. Su historia, que comenzó con la lluvia y la desesperación, había florecido en un jardín de infinitas posibilidades, demostrando que la verdadera riqueza reside en el corazón. El sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, pintando un cuadro de paz y esperanza sobre el horizonte de la vibrante Ciudad de México. Sofía y Alejandro, de pie en la azotea de su nuevo hogar, que era también la sede central de la Fundación Sofía Ferrer, observaban la ciudad que una vez los había enfrentado, ahora un lienzo de sueños cumplidos. Sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al unísono, eran el reflejo de un amor que había superado la adversidad, la maldad y el prejuicio. La historia de la chica humilde y el magnate, unidos por un acto de bondad, se había convertido en un eco eterno de la verdad, que la verdadera grandeza no se mide en fortunas, sino en la generosidad del espíritu, y en la huella imborrable que dejamos en el corazón de los demás, un legado de amor. Sus vidas, antes dispares y distantes, ahora fluían como un río poderoso, alimentando la tierra y dando vida a todo a su paso. Sofía había encontrado no solo un amor sino un propósito, una voz, para los que no la tenían, un futuro que superaba con creces sus sueños más humildes. Alejandro había descubierto que el poder más grande no era el del dinero, sino el de la compasión, el de la justicia, el de construir un mundo mejor. Juntos, habían demostrado que la dignidad es el tesoro más valioso, que el amor es la fuerza más transformadora, y que, al final, siempre hay esperanza para aquellos que se atreven a creer en la bondad, en la verdad, y en la inquebrantable fuerza del corazón humano.